que no haya empezado de manera efectiva el G20, estamos hablando de que las reuniones todavía no se han comenzado a dar, ni las bilaterales, ni por supuesto los encuentros de todos los presidentes, han empezado a llegar las diferentes delegaciones. Sobre esto y mucho más vamos a hablar con nuestros invitados, a quienes saludamos en este momento. Bienvenidos. Saludo a Marcelo Bermolén, que es abogado especialista en acceso a la información pública, profesor de la Universidad Austral. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bienvenido Marcelo Elizondo, consultor en economía y negocios internacionales. Placer. Mucho para hablar con ustedes. Gracias. Pero vamos a empezar por una realidad en una jornada como la de hoy, en la que ya hablamos del príncipe, vamos a seguir hablando un poquito más de él. Ha llegado Emmanuel Macron, el presidente de Francia, junto a su mujer. Allí a esta vez le tocó a la vicepresidenta de la Nación recibirlo y además tenemos una ciudad literalmente vallada. La cuenta regresiva para el G20 se achica. El protocolo de seguridad ya comenzó y muchas zonas de la ciudad están valladas. La zona de los hoteles de retiro está cercada. Las comitivas de Arabia, Estados Unidos y China recorren la zona a la par de algunos vecinos. Los autos que ingresan lo hacen bajo un estricto control. Trabaja la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de la ciudad. Vallas, policías, calles casi desiertas. Esa será la postal de Buenos Aires este fin de semana. El Teatro Colón y el Museo Malva también estarán resguardados. La agenda de los 20 más poderosos levanta defensas a su paso. Costa Salguero, Microcentro y Puerto Madero también estarán restringidos. El transporte público no funcionará desde la medianoche del viernes hasta el domingo a las 0 horas. No habrá actividad en los aeropuertos de cabotaje. No funcionará el puerto. No habrá trenes en ninguna de las cabeceras y ramales. Tampoco funcionarán los metrobuses del Bajo, 9 de julio y 25 de mayo. Los colectivos de línea circularán con menor frecuencia y con distintos recorridos, según el caso. Los accesos por Ilia, Cantilo y Lugones estarán cerrados. El gobierno de la nación decidió decretar feriado porteño el viernes para que todo el desarrollo del G20 sea un éxito. Bueno, el deseo es que sea un éxito. Vamos a empezar a, por lo menos, intentar analizar algunas de las cuestiones más importantes en este sentido. Nos decía recién el doctor que quería hacer algún aporte sobre la cuestión del príncipe, ¿no? Sí, me parece que, digamos, la presentación de Human Rights, con mucho respeto, digamos, me parece que no tiene mucho asidero. En todo caso, digamos, es una cuestión extraterritorial que sucedió, digamos, por el episodio del periodista en el consulado en Turquía y los crímenes en Yemen. La Argentina no tiene absolutamente nada que ver, más allá del principio de universalidad que él cita. Hay un antecedente que fue la detención de Pinochet en Londres por crímenes de lesa humanidad, pero la llevó adelante el juez Baltasar Garzón, digamos, en virtud de la investigación de tortura y secuestro de españoles en Chile. Aquí no hay argentinos damnificados, ¿no? Entonces parecería que además de la inmunidad diplomática que se mencionó, me parecería difícil de que esto tenga algún tipo de progreso, ¿no? Quiero preguntarle a Elizondo por la llegada de Macron. Recién lo mencionábamos mientras iba el informe, la importancia que tiene la llegada del presidente Macron a la Argentina en el contexto de estas negociaciones que nuestro gobierno está intentando llevar adelante con Francia por muchas razones. La OCDE, la Unión Europea y Mercosur, cuestiones bilaterales entre Argentina y Francia. ¿Cómo tenemos que leer esa visita de Macron y qué puede llegar a pasar? Bueno, es una visita dentro de las tantas que vienen con motivo del G20. La relación con Francia tiene un elemento crítico que es la negociación del Mercosur con la Unión Europea en busca de un tratado de libre comercio que hace 20 años que se viene extendiendo. Francia es, dentro de la Unión Europea, de los países más resistentes al acuerdo con el Mercosur. No es el único país, hay otros como Polonia, Irlanda, que también han sido resistentes. Pero particularmente por la sensibilidad que para Francia tiene el comercio de bienes de origen agrícola, dentro de lo cual la Argentina es muy competitivo, es un actor central. Yo diría, Francia va a apoyar más a la Argentina en el ingreso a la OCDE que en el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Bien. Bueno. Sí, es un tema complicado, ¿no? Porque basta con que uno se oponga como para que se empiece a complicar. O sea, no es que se está oponiendo a un país menor. O sea, nosotros estamos viendo que Europa últimamente gira alrededor de un eje que es Alemania-Francia. Merkel, Macron, y desde ese punto de vista, con que uno de los dos nos baje el pulgar, estamos... Sí, además, la Unión Europea está pasando por un muy mal momento interno. El Brexit por un lado, los problemas de Italia amenazando el statu quo institucional y financiero por el otro. Y la unilateralidad de Estados Unidos. Y la pérdida de relevancia estratégica de Europa. Hoy el mundo está en un nuevo escenario bipolar, Estados Unidos-China, hay una buena cantidad de
problemas emergentes, y Europa es como que está mirándose el ombligo, resolviendo sus problemas domésticos. Claro. Dentro de ese escenario de pérdida de validez institucional de la Unión Europea, no validez desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista por político, entonces aparece la relevancia política doméstica de los grandes actores. Alemania y Francia son los dos más relevantes en términos estratégicos, en términos militares, en términos económicos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, Francia es un actor central. Además, en términos económicos, Francia es uno de los principales emisores de inversión extranjera directa en el planeta. La verdad, Si uno, como claro. la Argentina, quiere salir a buscar inversores, hay que pensar, entre otros varios, en Francia. Es un lugar para pensar. Van a ser muchas las reuniones bilaterales. Uno por ahí tiende a sorprenderse con la cantidad, con el número, pero también entendemos que es lógico, siendo Argentina el país anfitrión, que el presidente Macri reciba a gran parte de los mandatarios que llegan. Ahora, hay una serie de esas reuniones puntuales que son muy importantes. Y estoy pensando tal vez en términos legales, y se lo pregunto al doctor, y después lo hablamos en términos internacionales, lo que significa la reunión bilateral y la visita de Theresa May, de la primera ministra británica, a la Argentina. Digo, la cuestión Malvinas, algunos sospechan que no va a ser presentada en el contexto de esta reunión bilateral, más allá de el vuelo que va a pasar por Córdoba y algunas otras señales que tienen que ver más con lo comercial. Digo, ¿qué pasa desde el lugar del derecho en lo que respecta a la soberanía en este caso? La verdad es que todo lo que va a suceder a partir de mañana va a tener efectos. Hay un doble espejo, el espejo internacional, donde Argentina va a ser mirada, pero también hay un espejo que está pensado hacia el interior de la Argentina. Yo creo que mañana arranca la campaña presidencial de la reelección de Mauricio Macri, arranca mañana. Todas estas reuniones bilaterales que vos mencionabas han sido pensadas, han sido pensados los temas que se van a tratar, los gestos, los discursos, tienen un destinatario final que es el electorado argentino. Y en el caso de Theresa May, digamos que hay una gran concurrencia de líderes del mundo, pero con muchos de ellos están en situación también de devaluados, ¿no? Theresa May no es la excepción, con el tema del Brexit tuvo una renuncia enorme de funcionarios y de ministros, así que viene, digamos, con mucha debilidad a negociar a la Argentina. Claro. Y lo mismo sucede con un montón de otros ahora, funcionarios, ¿no? Macron, que tiene problemas internos, sí. Hay presidentes... Merkel, digo. Merkel. Ahora, la cuestión de la debilidad de May en lo particular con la cuestión con la salida del Brexit, de todas maneras, ¿tiene un significado de importancia para nosotros tal como lo estamos leyendo? El hecho de que esté en la Argentina, de que llegue, se reúna con el presidente, de que se pueda hablar sobre cuestiones que tienen que ver con Malvinas, aunque más no sea soslayadamente. Tiene una importancia enorme. La sensibilidad de nuestra historia reciente hace que cualquier reunión entre un jefe de gobierno argentino y un jefe de gobierno británico reviste una importancia central. Además, pensemos que está viniendo la primera ministra británica a Buenos Aires, claro. Cosa que no es un hecho usual. Yo diría, el hecho de Malvinas, van a haber autorizaciones para vuelos desde Córdoba, probablemente a Malvinas, es una noticia, pero también posiblemente se empiecen a negociar otras cosas vinculadas con el Atlántico Sur o con negocios. Me parece que si algo está tratando de aprovechar el presidente Macri en paralelo al G20 son las reuniones bilaterales. Acá hay dos fenómenos. El G20 tiene una agenda puntual en la que se tratarán temas muy importantes para el futuro globales, de la humanidad. Además. Pero además el anfitrión siempre aprovecha para hacer reuniones bilaterales y allí están las reuniones con Theresa May o con Macron o con el presidente Trump o con el presidente Xi de China. Allí está la agenda bilateral que la Argentina está tratando de aprovechar, sobre todo en términos económicos, buscando acuerdos comerciales con Trump. Ha trascendido en las últimas horas que el presidente Trump estaría autorizando un financiamiento americano para inversiones de empresas de los Estados Unidos en la Argentina. Además, la aprobación del ingreso de productos argentinos comercialmente en el mercado americano, la carne, y que probablemente incluso China estaría, además, en una reunión bilateral, anunciando apoyo del gobierno chino para inversiones chinas en materia de infraestructura. Esa es la agenda bilateral. Quizás en términos de noticias en el corto plazo, para la Argentina es más relevante las agendas bilaterales que la agenda del G20. Claro, claro. Nos saco un poquito de la cuestión más diplomática y paso a una cuestión más de Argentina. Somos muy de quejarnos con cosas que son únicas en el mundo y recién, bueno, era inevitable, nosotros mismos estábamos quejándonos en el corte del caos de la ciudad y todo tránsito. Eso. Todas estas preocupaciones que tuvimos con la seguridad y las movilizaciones y el caos vehicular y todo eso, en cualquier G20 es lo mismo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, no es que estamos dando una mala imagen al mundo. No, todavía no. Cualquier reunión del G20, cualquier reunión cumbre en el mundo implica una enorme cantidad de restricciones y límites. Esto es normal. Y enhorabuena que así sea porque se dan determinadas garantías. Pero Alemania no dio una buena imagen la última vez.
Al contrario. Claro. Pero en Alemania pasó lo que han pasado un montón de reuniones desde la primera en Seattle a fines del siglo XX con movilizaciones de lo que se llaman globalifóbicos. Por eso dije todavía no. Esperemos que si hay protestas, que la va a haber, siempre hay en las calles, sean lo más pacíficas y lo menos incendiarias posibles. Las va a haber, pasa en todos lados, cortes al tránsito, afección de la normalidad de una ciudad en este tipo de encuentros ocurre siempre. Están los grandes líderes mundiales en Buenos Aires, no es un Totalmente. Digo que Argentina no está quizás preparada o acostumbrada, digamos, a reuniones de esta envergadura. La sociedad, digamos. La sociedad argentina. Y me parece que, digamos, con el antecedente de Alemania, de lo que pasó en Hamburgo, los grupos violentos, antiglobales, aquí hay que sumarle el fenómeno local de quienes están en contra de los acuerdos con el fondo. Recordamos que, además de los líderes mundiales, están invitados los líderes de todas las organizaciones internacionales, desde la OMC, la OCDE, el FMI. El Fondo Monetario, va a estar el presidente reuniéndose con Christine Lagarde el sábado. Y efectivamente, digamos, yo prefiero la prevención o la molestia al desborde, ¿no? Bueno, es bueno contar y aprovechamos el momento para decir que a partir de las 8:30 de la mañana ya vamos a tener con mayor contundencia esos cortes, porque Autopista de Lepiane va a estar cortada 3 horas, por la mañana y por la tarde, la 25 de mayo lo mismo, y por supuesto empieza todo el segmento que tiene que ver con los alrededores de Costa Salguero, que es el lugar central donde se llevan adelante las reuniones. No vamos a tener durante el viernes y el sábado ni subtes ni trenes, no va a haber aeropuertos salvo Ezeiza, y por supuesto los vuelos serán muy especiales. Y por otro lado, lo que sí va a haber es colectivos que van a tener diferentes recorridos, pero colectivos sí va a haber, digo, como para que la ciudad más o menos se organice con lo que sí tiene. Sí, pero sin trenes y sin subtes. Los subtes creo que recién el lunes vuelven a funcionar con normalidad, igual que los trenes, con lo cual imagínense lo que van a ser los colectivos. Pero bueno, digamos que está bien marcado qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no, hace ya muchísimo tiempo, y esto tiene que ser efectivamente así. Ahora, me gustaría preguntar, sobre todo acerca de las cuestiones como más románticas y demás de esto de las relaciones internacionales y los encuentros bilaterales. Uno tiene la idea de que las cumbres en líneas generales presentan un documento que tiene una cantidad de intenciones. Después, si eso se cumple o no, ya es otra historia, ¿no? El compromiso de los países para llevar adelante determinadas medidas globales. ¿Cuánta importancia tienen otras reuniones, por ejemplo, y el hecho de que ocurran en Argentina, la que va a tener lugar entre el presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping? ¿Cuánta importancia tiene eso respecto de todo lo demás que ocurra aquí en el G20? Enorme, yo diría, probablemente es la reunión más importante de todas, porque vivimos en un nuevo mundo bipolar en el que estas dos potencias están disputándose la preeminencia estratégica y además han dejado a todos los demás muy lejos. Hay dos líderes y todos los demás, incluyendo los europeos, como decíamos hace un rato, han quedado muy lejos en la importancia relativa. Se está anunciando que es altamente probable que haya un acuerdo, una distensión en la disputa, sobre todo comercial, pero que en realidad está escondiendo otro tipo de conflictos que hay más allá de lo comercial entre ambos. Se está hablando de que habría una distensión, un acuerdo entre las partes, sería muy importante. Van a haber otras reuniones muy importantes seguramente. Acá se anuncia que el presidente Trump firmaría con el presidente de México y con el premier canadiense el nuevo acuerdo de libre comercio entre los tres. Sería una gran noticia, además sería un acuerdo de libre comercio para el futuro que quedará con la firma estampada en Buenos Aires. Exacto. Y bueno, posiblemente la misma reunión del G20 plantee algunos consensos en términos de sostener las inversiones y el comercio internacional como motores de la economía internacional. Me parece que de todo eso, el encuentro Trump-Xi Jinping es por lejos el más relevante, aquel en el que todo el mundo estará en expectativa, sobre todo porque incluso de lo que se diga de ese encuentro dependerá, por ejemplo, la reacción de los mercados mundiales el lunes. Totalmente, es impresionante eso. Y las inversiones que podamos recibir nosotros también, ¿no? O sea, recordemos que Argentina depende mucho de China para la construcción de determinadas obras de infraestructura importantes. Voy a preguntar por otro actor más y cada uno me dirá su parecer. Digo, ¿en qué lugar queda Vladimir Putin en todo esto? Porque esto que decía recién Marcelo sobre cómo se han corrido en la escena hacia arriba y poniéndose en un lugar de importancia Trump por un lado y Xi Jinping por otro, ¿dónde dejan a Vladimir Putin, al presidente de Rusia? Yo creo que igual la relevancia de la presencia del presidente ruso es determinante, digamos, ¿no? Más allá de los problemas con Ucrania y Crimea y qué sé yo, y las amenazas de Trump de suspender la reunión. Creo que sería la segunda reunión en importancia, quizás que va a tener Donald Trump y que va a tener impacto, digamos, en lo que se resuelva, digamos. Me parece que es un actor importante aún en el tablero mundial, más allá que China, digamos,
esté siendo el otro polo hoy, como bien decía Marcelo, ¿no? Esas reuniones se hacen a solas, ¿no? Son privadas. Hay una parte privada y otra pública. En la reunión entre Trump y Xi Jinping va a ocurrir en una cena en la que van a estar ellos dos con sus traductores. Claro, y nadie más. Eso marca que en este tipo de encuentros hay una tarea enorme de la diplomacia previa. Cuando ellos se van a reunir, la agenda está acordada en intercambios entre los diplomáticos antes, pero hay un aspecto final que puede ser definitorio en la relación interpersonal que es muy significativo. Sí. En la relación entre Estados Unidos y China, las diferencias estratégicas entre ambos son enormes. Son dos modelos, dos visiones, dos defensas de valores sustancialmente distintos. Pero la química entre los dos presidentes no es mala. Ajá. Por lo que yo creo que hay mucho escarceo y cuando, en pocas ocasiones ocurre, pero cuando ellos se encuentran, se distiende. Bien, entonces que podríamos tener entonces un muy buen resultado final si eso sucede aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. ¿Qué expectativa tienen sobre que la cumbre pueda terminar resultando exitosa en términos de lo que es la organización, de lo que es la seguridad, de todo lo que va a funcionar, digo, independientemente de estos escarceos que pueda haber o rencillos o lo que fuere, afuera del sector destinado a los primeros mandatarios? Yo creo que es una oportunidad enorme la que tiene Mauricio Macri, sabe que está el mundo mirándolo, como bien decía Marcelo, esto no se prepara en un día, lleva, digamos, meses de preparación. Me parece que es la última oportunidad que tiene Mauricio Macri en el contexto mundial, digamos, de aparecer con este brillo. El año que viene es un año electoral en la Argentina, van a venir pocos, representantes del mundo a la Argentina, no suele visitarse un país cuando está en campaña electoral. Me parece que Macri sabe que su estrella, digamos, también está siendo amenazada por la aparición de Bolsonaro, por la aparición de López Obrador en México. Así que, digamos, el G20 fue pensado con un Macri que era reluciente, digamos, en el contexto mundial y que representaba a la región de una manera especial, diferente. Pero que en medio de la crisis económica que tiene la Argentina, al final de mandato, la aparición de Bolsonaro, la aparición de López Obrador, lo pone en una situación de aprovechar esta oportunidad como nunca, digamos, ¿no? Así que yo creo que el esfuerzo que han puesto el gobierno en general va a ser efectivo, va a ser bueno, digamos, no creo que tengamos mayores inconvenientes. Brevemente, Elizondo. No, francamente no lo sé. Espero que sí funcione bien. Uno de los valores de ser organizador de este evento es que uno puede probar al mundo que puede organizar este tipo de encuentros cumpliendo los más altos estándares internacionales. No es menor para un país que tiene los problemas de reputación que tiene la Argentina. No sé cómo va a salir, no soy un experto en esto, pero si sale bien, para nosotros es un salto de calidad enorme. Nos pone en la mira desde otra perspectiva para decisiones de cooperación, de inversión, de intercambio en el futuro. Recordemos que la Argentina quiere entrar a la OCDE, digamos, está ansiosa de que esa noticia llegue, así que esta es como la prueba de fuego, a mí me parece, ¿no? Gracias a ambos por haber venido, un placer.